superior en entornos virtuales. Como muchos ya saben, este foro se hace cada 3 años, el primero lo hicimos en 2005, 2008, 2011 y ahora. En esta mesa en particular, nosotros imaginamos, ¿no es cierto?, una selección de experiencias que a priori parecerían experiencias imposibles de ser llevadas a cabo a través de la modalidad virtual. Y sin embargo, hay profesionales que lo hacen. En primer lugar, voy a presentar a la psicopedagoga Silvia Carrió, ¿sí? Ella es psicopedagoga y magíster en psicología cognitiva y aprendizaje y ha hecho una tesis sobre medicina narrativa. Se ha dedicado a la formación de profesionales en el área de la salud desde hace 30 años y paralelamente se ha desempeñado como asesora pedagógica en una escuela de narración. Codirige el curso Habilidades Narrativas para Profesionales de la Salud en el campus virtual del Hospital Italiano. Silvia trabaja junto al doctor Jorge Hanson, que lleva más de 20 años en el ejercicio de la medicina, escuchando innumerables historias también. Se formó como médico clínico en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde continúa trabajando, y hace 5 años que codirige el curso Habilidades Narrativas para Profesionales de la Salud, con la convicción de que, digamos, las historias pueden ser incluidas en un trabajo diario de forma provechosa, ¿no? Ambos nos van a compartir un relato, una exposición que se llama La transformación del impensable, a partir del curso semipresencial de habilidades narrativas que mencionábamos para profesionales de la salud. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Ante todo queremos agradecerles a la organización y la verdad que estamos contentos de estar acá y sorprendidos en algún sentido. Los activistas son ella, Silvia Carrió, y veníamos comentando de que hasta ahora son la única persona de cobrar. Pero también eso habla un poco de dónde partimos y cuáles son nuestros impensables. Nosotros preparando esta charla encontramos de que dar el curso como lo damos actualmente no es nuestro primer impensable. Hubo un impensable antes también del que queremos hablar para poder contextuar el tema como lo vamos a ir hablando. Y para ello, como todas las historias, esta también es una historia, y algunas historias pueden estar por el final. Así que por ahí vamos a empezar. Como sabes, siempre que puedo hago algún curso. Es mi manera de evitar el burnout por la sobrecarga de trabajo. Me anoté en el de narrativas y resultó la frutillita del postre. Entendí que otras profesiones logran liberar las vivencias del paciente más que los médicos, como me lo demostraron las enfermeras que participaron en el curso y los materiales de la licenciada en enfermería Valverde. Un fisioterapeuta nos mostró a todos cómo, al poner en marcha la más simple receptividad, lograba un clima transformador con su paciente. Entendí que siempre estamos en un relato, así organizamos y reorganizamos diariamente nuestra experiencia. Si los pacientes nos van a incluir adecuadamente en el suyo, va a ser desde nuestro genuino interés y pleno respeto por ellos. Entendí que hay conductas que dificultan el encuentro y también hay habilidades sanadoras. Las primeras forman parte de lo que tradicionalmente se nos enseñó y por lo que nos evalúa el sistema sanitario. Las segundas son las que mejoran la calidad del encuentro, convirtiendo al relato en una intervención sanadora. Me hicieron acordar a Fernando Ulloa, que hablaba de la actitud de la crueldad y la de la ternura. Entendí la diferencia entre lo que solo transcurre y lo oportuno. Entendí las prácticas del jardinero cercano a los ciclos naturales, alejado de los apremios.
entendí cómo una parte significativa abre el espacio para un todo preñado de posibilidades. Puedo abrirme a ese espacio con mucha más facilidad y confianza que antes del curso. Disfruté de los relatos y las opiniones de mis compañeros, volví a escribir cuentos luego de muchos años. Me voy renovado entre cursos, agradecido. Esto llegó desde Rawson Chubut y el médico clínico se llama. Héctor escribió esto como síntesis de haber hecho el curso. Cuando yo les hacía el señalamiento de dónde venimos y que venimos con corbata, que comprendan que el lugar de donde venimos los médicos es un lugar particular, un lugar con sus formas, con sus reglas, con sus impensables. Así fue que un día cualquiera, hace tiempo, hace algo más de 4 años, Silvia me vino a consultar como paciente. Yo la atendí, la escuché un rato. Y luego de que ella presentó su problema, yo no le devolví una explicación, sino que le conté una historia. Al encuentro siguiente, Silvia pone sobre la mesa su tesis doctoral y dice: yo estudié esto, pero el otro día una historia me tocó el cuerpo, como si las palabras fueran una extensión de uno mismo. A partir de ello comenzamos un montón de conversaciones que duraron estos 4 años, conversaciones que nos enfrentaron con nuestro primer impensable es: ¿podemos hablar de estos temas en el contexto de un hospital de alta complejidad, donde lo técnico, casi la pureza del algoritmo, es lo que prima, y la palabra queda secundaria o relegada, o el relato queda para otro momento? Nos juntamos muchas veces a tratar de imaginar si esto era posible, si podíamos inventar algo que no habíamos hecho ninguno de los dos. Fue un ejercicio de imaginación absoluto. Y modestamente llevamos nuestra propuesta al departamento de posgrado del Instituto Universitario del Hospital Italiano. Pensando, bueno, total, si no les gusta no pasa nada. Se anotarán 2, lo haremos una vez, tendremos la oportunidad nosotros 2, la excusa de seguir conversando. Los dos veníamos con algún antecedente. Silvia tenía su tesis, yo tenía mis curiosidades personales, mi estudio del lenguaje hipnótico, de cómo las palabras pueden efectivamente tocar y modificar la salud de las personas. A partir de ello organizamos un curso. El primer acercamiento a este curso fue encontrar un artículo donde había algunos médicos que decían que otros colegas tenían un acercamiento especialmente distinto con los pacientes, pero no por el lado técnico, sino que esos médicos tenían una llegada a sus pacientes y que esa llegada la llamaban habilidades sanadoras, healing skills. Y esta gente lo que hizo fue un análisis, intentó separar esas habilidades. Entonces, a través de un estudio cuantitativo, las discriminó. Y dijeron, finalmente, al final del estudio, que estas eran las características que hacían que estas personas fueran distintas. Entonces, esos médicos se dedicaban a las pequeñas cosas: saludar, dar la mano, mirar los ojos, hacer una pausa, se tomaban el tiempo, había una cuestión en relación al tiempo, tendían a ser más abiertos y a escuchar, eran descritos de esa forma. Encontraban en el paciente algo valioso para ellos mismos. Había un valor en la mirada. Quitaban barreras, corrían en el escritorio, se sacaban el guardapolvo, corrían en la computadora. Daban permiso, había un permiso implícito para expresar, explayar, compartían la autoridad y finalmente había una construcción del compromiso. Ahora, esto nos resultó sumamente llamativo porque estaba publicada una revista médica, pero
discriminación o separación en partes de las habilidades sanadoras producía un efecto extraño, que parece que para que funcionen uno tiene que abrir la puerta como si fuera una herramienta, ¿no? Dar la mano y sentarse y ponerse a escuchar, ¿no? Algo de lo automático empezaba a suceder, o como si esto se transformara en una herramienta. Entonces nosotros preguntamos si esto podría volver a ser juntado, sintetizado nuevamente. Lo que encontramos, o el nombre que le pusimos, o el nombre que articuló la síntesis de todas estas habilidades nuevamente en un efecto sanador, fue o es lo narrativo. Decidimos que nosotros llamara habilidades porque hay muchas cosas escritas acerca de la relación médico-paciente, se imagina, y la mayoría de esos textos tienen un carácter como aleccionador de lo que hay que hacer, de lo que hay que hacer para ser bueno, para ser compasivo, para ser empático, pero nadie nos dice cómo, son declaraciones, ¿no? Entonces el desafío para nosotros era desarrollar habilidades, encarnar todo eso en un modo de ser, ni siquiera, como dice Jorge, en unas herramientas que yo voy a ir sacando de la galera para producir un efecto, ¿no? Todo eso tiene que estar integrado en un modo de comportamiento, no es algo que yo me pongo y me salgo. Entonces así decidimos que las habilidades narrativas que nos importaban entrenar, desarrollar, encarnar, la responsabilidad de escuchar, de ayudar a expandir cuando alguien viene con algo que es muy cortito, muy apocado, eso no puede crecer, que pueda decir lo que todavía no dijo, lo no dicho, poder ver si hay palabras que son más significativas, si uno puede cambiar matices, diferencias, y transformar las historias pueden ser transformadas, pero dependen de un cierto diálogo para que esto pueda. Si yo puedo decir algo por forma de metáfora, queda implícito de que realmente conozco ese algo, al menos en muchas más dimensiones que si no se hace la metáfora. Entonces los recursos que nos dan los narrativos son mucho más amplios y abarcativos, pues son más políticos, más integradores. Entonces en este camino de ir incluyendo el narrativo, nosotros transmitimos que lo que convierte a la persona es la calidad del encuentro entre las personas. En estos años nos encontramos con alguna gente que decía, define un relato para una persona que tiene miedo. No tenemos un decálogo, ni un catálogo, ni una colección de relatos que podemos ir sacando como quien prescribe otra cosa. Y ese era el paso básico, que si íbamos a trabajar estas cosas, sobre todo lo importante que queríamos trabajar era partir de un encuentro, de una calidad. Entonces una palabra se destaca, que es la palabra del encuentro. Rápidamente otra palabra se destaca, que es la de la presencia. Porque si yo voy a conectarme para lograr todo esto que estamos configurando con el otro, necesito de mi presencia, mi capacidad de estar presente. Y es así como este primer planteo configuró un segundo impensable. Ya no era la posibilidad de decirlo dentro del hospital, porque eso ya estaba sucediendo con gran éxito. Porque durante 4 años dimos 2 veces por año el curso, en dos niveles. Nos enfrentamos a un impensable. Esta es una foto de uno de nuestros primeros cursos. Nos enfrentamos a un impensable porque pasaron 2 cosas. Los cursos eran pequeñitos, teníamos poca gente, los tratábamos como a nuestros hijos, teníamos un té exquisito, conversábamos, nos conocíamos. El curso duraba poco, pero sonaba que habíamos estado mucho tiempo juntos. Pero en uno de esos cursos se anotó Laura Magallán, que es una querida colega, amiga, pero es la coordinadora del campo virtual del hospital. Fue un problema cuando ella empezó a decir, ¿ustedes no pensaron que eso puede ser virtual? No.
No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Pero miren que además también hay gente interesada que por ahí escribe al hospital diciendo, yo soy de Chubut, yo soy de Quilmes, y no puede todos los días o una vez por semana atravesarme toda la distancia y llegar y estar 2 horas y volver. La verdad que eso nos creó un problema, pero también nos empezamos a dar cuenta que nuestro hermoso curso presencial estaba anclado en unos supuestos y en una certeza, y que si nosotros estábamos trabajando con nuestros alumnos en la posibilidad de que ellos ayudaran a mover certezas, estábamos nosotros en un problema. Hemos hecho unos subrayados, que son estos que les acabamos de presentar, la presencia, el encuentro. Ahora, esta oportunidad que nos da la aula nos permitió hacer nuevos subrayados. Eso tenemos nosotros. Realmente al principio sentíamos que virtual no era igual. Realmente sentíamos que nos gustaba encontrarnos con los pacientes, ¿verdad? Entonces, lo primero que hicimos fue interesante, porque dijimos, bueno, agarremos nuestro exitoso curso presencial y lo vamos a transformar, lo vamos a traducir. Entonces nos juntábamos en mi casa y tomábamos un PowerPoint que habíamos hecho y tratábamos de locutarlo. Quedaba una cosa asquerosa. Dijimos, bueno, nos filmamos haciendo lo que sabemos hacer y era peor. Entonces era o presencial o virtual. No vamos a... Y bueno, entonces si no sirve lo que teníamos, tenemos que hacer todo nuevo. ¿Qué sabemos si todo esto nuevo va a salir bien? Si no tenemos la menor idea nosotros. No tenemos ninguna garantía, no hay ninguna chance de saber cómo va a leer lo que nosotros escribamos una persona que está tan lejos. Esta polaridad de cambiar todo o no cambiar nada y hacer una traducción literal, hubo que articularla de alguna forma. Y entonces quisimos cambiar esta O por una I, algo inclusivo. Y volvimos a pensar que estábamos diciendo nosotros, estamos hablando de armar un diálogo que fluya. Y un diálogo que fluye se para en algún lugar. Pero ese lugar es el lugar de donde viene. Y así nos paramos, de donde venimos nosotros. No rompimos con aquello, volvimos a mirar ese lugar, sacar el lápiz y hacer nuevos subrayados, nuevos resaltes de las palabras que ya usamos. Pensamos entonces un esquema así. Un primer tramo visual, preparando el terreno, iniciando algunos contenidos, las presentaciones que eran necesarias, y dos bloques de más. Nos íbamos a encontrar una mitad, un encuentro único presencial, y en el último tramo visual íbamos a retomar todo. Y intentar hacer esto que nos había conmovido, que era la posibilidad de pensar que no era lineal, sino que estas habilidades suponían distintas aproximaciones sucesivas y que este formato podría ser interesante para explorar. El estudio actual dura 8 semanas, igual que como era el anterior, pero son otras 8 semanas, ¿no? La primera de presentaciones, la semana 2 y 3 hay 2 bloques temáticos, la semana 4 es nuestro encuentro presencial, que de hecho en esta corrida es mañana, por eso estamos también ansiosos por eso. Y después siguen 2 semanas más, cada una tiene un bloque temático, que es el todo significativo y los eficaces. Hay una 7ª semana de cierre para que la gente entregue los trabajos pendientes, haga sus preguntas, termine sus lecturas. Y la última semana es de evaluación y de evolución. La serpiente se muerde la cola porque cada tema vuelve sobre sí mismo y hace un pequeño giro de perspectiva. O sea que
vamos y venimos sobre los temas cambiando el ángulo de acercamiento a esto que se trata de narrativa. Me preguntaban en el mail de la invitación qué herramientas tecnológicas usábamos. Es la plataforma del campus virtual que usamos. Tenemos dos foros, uno de presentaciones que está abierto la primera semana, presentación general. Estamos probando en esta corrida una pizarra linda donde hemos puesto nuestra foto en la primera semana y algunas cosas que resaltamos de lo que los alumnos escribieron, dijeron, para que quede. Guías, para cada módulo, cada unidad temática escribimos una guía que no es una clase, es como lo que pensamos que hacemos cuando damos una clase presencial, que no decimos todo, sino que hacemos las conexiones, eliminamos una parte que nos interesa o provocamos algo. Hay lecturas obligatorias y educativas y las actividades, hay consignas para actividades y eso se usa en la base de datos. Pudimos poner en el mismo lugar los videos, las fotos de las escrituras que nos gustaban, las fotos de las imágenes que nos impresionaban, las fotos que habíamos usado por ahí en los años anteriores y habíamos visto que despertaban muchas historias. Nos salimos del PowerPoint. No hemos usado PowerPoint en este curso. Nosotros pensamos que una historia tiene que despertar otra historia. Y el que significa esa historia es el que escucha. Entonces, si es el que escucha, no vamos a decirle literalmente lo que tiene que escuchar, sino que es una provocación. La mejor forma que encontramos de conseguir esas provocaciones son buenas preguntas. Buenas preguntas que usamos tanto dentro del foro para activarlo, para moverlo, como dentro de las mismas guías de cada módulo. Son las preguntas las que despiertan a partir de los materiales que vamos proponiendo. Otro fenómeno interesante que sucedió con los módulos virtuales es que el material quedó escrito, que en los encuentros presenciales no sucedía, porque si a lo sumo había un momento de escritura, esa escritura rápidamente era guardada y llevada a la casa de cada uno. En cambio, ahí queda para nuevas relecturas y nuevos significados, como cuando uno vuelve a leer un cuento o una historia, tiempo después puede volver a hacer nuevas lecturas. Y esto se hace evidente, porque queda todo desplegado todo el tiempo. A esto lo llamamos la cuestión polifónica, ¿no? Fijándonos un poco en el trabajo de Bakhtin, en las teorías, ¿no? Que están todas las voces al mismo tiempo y todas tienen un valor, el valor de la mirada desde una perspectiva distinta. Y tomamos una cucharada de nuestra propia medicina. Eso fue muy bien. Esta es una poesía que acompaña mucho de nuestros cursos. Suele aparecer al final, por eso me gusta compartirla con ustedes también. Se la vamos a leer y dice: al alma hay que crearla, inhalar lo que respira, imaginarla, darle voz. Encarnarla es la obra humana, la humana fidelidad así. Lo poético es escucharla, hacer de sus ojos un verbo, ese verbo otro inicio, otra única creación. Así es como lo hemos sentido. Le vamos a pedir a Juan Luis, a la señora, que se acerque. Juan Luis es ingeniero eléctrico y electrónico, docente a distancia del Instituto Universitario Aeronáutico y también docente de la Universidad Católica de Córdoba. Es director de proyectos de investigación del Laboratorio de Comunicaciones y Redes de Sensores. En esta mesa, digamos, nuestro desafío es articular la diversidad y la verdad es que nosotros nos proponíamos traer a alguien también de ciencias duras o de ciencia y tecnología porque, digamos,
el programa Universidad Virtual, que empezó hace 15 años, todavía tiene un poco una deuda pendiente con el área de ciencia y tecnología. Si bien en muchas materias de las áreas de economía, de administración, se enseña matemática, se enseñan diversas asignaturas que tienen que ver con la rama de las exactas, lo cierto es que abordar lo que sería una ingeniería, una carrera de ciencia y tecnología todavía nos lo debemos, ¿no? Entonces, bueno, nos pareció sumamente enriquecedor traer a un representante de esa rama del conocimiento. Entonces Juan va a presentar una exposición que se titula La ingeniería y la educación a distancia, que nos va a venir muy bien. Hola, buenas tardes. Yo voy a tratar de transmitir un poco lo que nosotros entendemos por ingeniería, cómo debemos enseñar ingeniería, habiendo venir de una formación presencial a llegar a intentar formar ingenieros a distancia, teniendo también el Instituto de la Formación Semipresencial que tenemos encuentros periódicos, pero la idea es que la formación última sea virtual. Bueno, un poco ahí los temas que yo quiero abordar es ver un poco la ingeniería desde la parte presencial y virtual, rápidamente dar algunos conceptos de que tenemos una gran ayuda, que son las TIC en este momento, que si no tendríamos las TIC, las telecomunicaciones informáticas, las tecnologías de telecomunicaciones informáticas, no podríamos afrontar estos desafíos. Y después ver rápidamente cómo hemos armado las aulas virtuales del aeronáutico y qué estrategias o algunas de las estrategias que podemos usar. La primera pregunta que se me ocurrió cuando me invitaron a este foro es: ¿se puede enseñar ingeniería a distancia? Rápidamente mi respuesta fue sí, si no, no estaría trabajando en un instituto o en una universidad donde enseñamos ingeniería a distancia. Que es muy difícil, estamos caminando, aprendiendo, tenemos egresados en el sistema, hay en el Instituto Aeronáutico, tenemos contador público, administración de empresas, recursos humanos y licenciatura en logística. Pero principalmente la carrera más dura en la que estamos trabajando en lo que es la ingeniería es ingeniería de sistemas. Si bien es una carrera donde está muy cerca de lo virtual, porque el sistema trabaja mucho de forma virtual, hay materias, sobre todo en el ciclo básico, que necesitan implementación. Y un poco en eso estamos tratando de poner nuestro énfasis. Nosotros tenemos una enseñanza presencial a la que todos hemos formado y la enseñanza a distancia. Y siempre cuando nosotros nos han dicho empezar a enseñar a distancia ingeniería, tenemos que romper los paradigmas tradicionales. Si nosotros no nos convencemos que podemos estudiar ingeniería a distancia, bueno, tenemos que dedicar a eso. A mí me costó mucho, porque a muchos de los que estamos en educación a distancia cuesta, porque tenemos una formación presencial muy fuerte y en ingeniería se trabaja mucho con laboratorios. Entonces tenemos que encontrar cómo vamos a hacer para lograr suplir eso. Ingeniería tiene una formación teórica y tiene una formación práctica. De las dos, la formación teórica, en la cual tenemos contenidos, yo creo que a distancia nos podemos cubrir bastante bien utilizando bibliografía obligatoria, la recomendación hacia los alumnos, el aula virtual, y ayudarnos con páginas web, que hay muchas que nos pueden enriquecer. En la formación práctica la podemos dividir en 3 etapas: la resolución de problemas propios de ingeniería, formaciones comunitarias y actividades de proyecto de diseño. Esta parte, actividades de proyecto de diseño,
es una parte muy importante de la ingeniería, en la cual el futuro ingeniero comienza a intercambiar trabajo con empresas, a insertarse en el mundo laboral. La resolución de problemas son los problemas, aquellas situaciones de la vida del ingeniero que lo tenemos que solucionar con contenido de ciencia básica o contenido de especialización. Podemos tener muchos conceptos en las páginas web para ayudarnos. Y el aula virtual con ejercicios de Zoom y con foros, yo creo que eso se puede trabajar y se está trabajando muy bien. Laboratorios, formación específica. Ahí empieza el problema. En ingeniería tenemos que tocar las cosas, hacer laboratorios. Pero nosotros estamos tratando de enseñar virtualmente. Bien, ahí es donde podemos ayudar más a página web y el aula virtual, laboratorios virtuales son los que hemos armado algunos laboratorios virtuales donde el alumno puede hacer la experiencia. Y otra propuesta es laboratorios propios en serio, pequeños laboratorios donde hagan esas actividades. Por más que sea una enseñanza virtual, el examen es presencial. Entonces el alumno tiene que acercarse en algún momento a la sede principal, eso lo tenemos en Córdoba, o a alguna de las sedes de las ciudades donde hay institutos que nos prestan lugares para poder tomar exámenes. Entonces, armar un laboratorio un pequeño laboratorio en la sede que nos permite hacer una o dos encuentros presenciales o que los alumnos tengan ese contacto. Esto es algo a futuro. ¿Qué implica eso? Costo, tener más movilidad de los docentes, cosa que lo estamos viendo como algo a futuro, no lo hemos implementado. Entonces ahí yo lo pongo en rojo porque es algo donde tenemos que caminar y nos falta mucho. Más en este momento la ingeniería, las carreras presenciales, está con FERI, donde nos han dado todos los estándares de acreditación. Bueno, ahora para una carrera a distancia no pueden ser muy. Tenemos que trabajar en nuevos estándares porque conceptualmente son dos cosas distintas. Si bien la formación del ingeniero debe ser la misma, la calidad debe ser la misma, tenemos que empezar a trabajar en cosas, en nuevos estándares que nos permitan acreditar la calidad del ingeniero. Es algo que, bueno, lo estamos trabajando nosotros y no hay ninguna universidad que tenga esto muy claro. En la actividad del proyecto, otros problemas que se nos presentan, pero tenemos que es más fácil solucionar que la actividad. ¿Por qué? Porque podemos trabajar con el aula virtual, con empresas y docentes con nosotros. Si bien estamos trabajando en esto, es algo que el alumno no lo va a poder visualizar en su totalidad. Porque en la última etapa de su carrera tiene que tener contacto con empresas, porque el día que se reciba podrá trabajar eventualmente en algunos de los temas informáticos, y muchos trabajan en forma virtual, pero tienen que tener una relación muy fuerte con la empresa. Bueno, un poco teniendo este contexto, nosotros le damos mucha importancia a las tecnologías de la información y la comunicación gráfica. Si nosotros no tuviésemos esta herramienta, directamente no podemos afrontar, bueno, nosotros no creo que ninguna nuestra carrera, pero nosotros lo vemos como un elemento fundamental. ¿Qué nos permiten hacer? Elaborar materiales didácticos, compartir sus contenidos, propiciar la comunicación entre los alumnos, los profesores y todo el mundo exterior, elaborar presentar conferencias, realizar experiencias y investigación académica, brindar apoyo administrativo y un curso de propósito particular a los educantes, porque la mayoría de estos trámites virtual lo hacen a distancia. Uno muchas veces lo conoce al alumno cuando va a tener el final
y vi en nuestra aula virtual y le pedimos que presente su foto, que nos comente algo de rasgos particulares, para bueno, lo que no podemos hacer físicamente en una clase presencial, bueno, establecemos alguna relación con él. Ahora un poco, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos, son un poco largos, los voy a decir rápido, para esto después va a quedar, no sé si van a publicar o no. ¿Cuáles son los conceptos en los cuales el Instituto ha trabajado sobre las aulas virtuales? Promueve el protagonismo activo por parte del alumno. El principal actor en una aula virtual, en una educación a distancia, es el alumno. Tenemos que estar trabajando constantemente aprendiendo nuevas estrategias de aprendizaje. Los docentes y tutores que reciben y tienen curso de capacitación varias veces durante el año, sobre todo para las innovaciones que se van realizando en las aulas virtuales y que realmente aprenden a utilizar el aula virtual. Hay que partir de la base que el 99, por no decir el 100% de los profesores y tutores han sido formados en carreras presenciales, y transformar nuestra enseñanza desde presencial a distancia cuesta. Es muy importante la relación entre los profesores y los alumnos, pero igualmente es importante la interrelación entre los alumnos. Nosotros generamos foros en los cuales el docente comienza el foro. Por ejemplo, yo lo que hago es, pido que me resuelvan ciertos ejercicios que son ejercicios típicos, pero que no quiero que me devuelvan a mí el resultado, sino que lo publiquen, y lo que les pido es que publiquen las dudas que generó resolver ese problema. ¿Por qué? Porque la mayoría, cuando resuelve un problema, tiene dudas distintas. Y en la clase, un alumno le pregunta al profesor una duda, el otro, que jamás se le ha ocurrido tener esa duda, ahí se prende la batalla. Bueno, tratar de que eso sea una motivación para yo aprender de las dudas de los demás. En ingeniería eso es una constante, es algo muy importante. A mí como estudiante y después como docente no pasa de no tener dudas sobre un problema y resolverlo y entenderlo y dar clase. Y hay alumnos que me han preguntado el porqué de algo. Y tuve que ponerme a pensar para poder responder. O sea, la generación de dudas al momento de resolver un problema, sobre todo en el área de ingeniería, es muy importante. Bueno, la tutoría ofrece a los estudiantes distintos métodos de comunicación, correo electrónico, mensajería, foro. Y se les voy a mostrar a lo último de la presentación cómo tenemos armado el aula y los alumnos pueden acceder a eso. La asignatura requiere materiales concretos. Nosotros vayamos captando los contenidos de los libros, que muchas veces tienen un lenguaje complejo, o un lenguaje que los alumnos no puedan entender. Hay un equipo que trabaja en las aulas virtuales, que las va a modificar y nos va ayudando cuando nosotros no sabemos cómo trabajarla. O sea, yo como docente no sé cómo se quedará la profesor. Hay un grupo que está trabajando atrás de los docentes, donde dudan cómo subir algo. Habrá docentes que estarán más hábiles que otros, tienen ese recurso de poder aprender o considerar. Para nosotros las aulas virtuales es el principal espacio de la enseñanza y el aprendizaje. Si bien los alumnos tienen la posibilidad de tener consultas presenciales, si uno analiza la cantidad de alumnos que vienen a hacer consultas presenciales, son muy pocos. La mayoría lo logramos a través de la aula virtual.
Por eso el concepto de modelo de enseñanza-aprendizaje principalmente a través de aula. Puedo repetir lo mismo. Ahí me habla de entrar en la comunicación principal del alumno, de los docentes y el profesor. Puede gestionar toda la actividad académica, inscribirse, conocer sus notas, plantear sus problemas. Permite, ahí lo que decía al principio, hacer todos los trámites de matriculación. Por eso nosotros, cuando iniciamos la materia, armamos un juego de presentación, donde hacemos una actividad que le dan un puntaje, aunque sea mínimo, para que el alumno se sienta obligado a subir su foto, decirnos dónde vive, si hay algunos que son un poco, como les gusta comentar más, si tienen algún juego de algo, para que la virtualidad no sea una cosa que nos separe. Si bien ya estamos separados porque no nos vemos, podemos llegar a conocer algo del alumno. Y además, uno cuando da clase presencial, muchas veces se llega a interiorizar en los problemas del alumno, llega tarde, no puede estudiar. Uno trata de acompañarlo. Muchos de los alumnos han tenido problemas serios, entonces por eso han tenido problemas de aceptación. Entonces uno trata de verlo en forma real. Con estos foros nosotros tratamos de tener un contacto más cercano al alumno y decirle, si uno tiene problemas de cualquier causa, que nos lo haga saber. Entonces nosotros podemos, si esta es la fecha de entrega de un trabajo, bueno, entregar la semana que viene. Hay en la modalidad internacional, no controla la existencia, pero nosotros podemos saber si el alumno accede o no a la aula virtual y tenemos un porcentaje bastante exacto de qué actividad hizo, qué no hizo, cuántas veces accedió, cuándo no accedió. Entonces, no existe la asistencia, pero creo que es el control más importante que la asistencia, porque viene al presente y se pasa por la clase. Hay que las actividades para regularizar la materia necesita la presentación del trabajo, la participación de los foros. Nosotros evaluamos la participación de los foros de la Bien, para los alumnos que en el caso particular que no residen en la ciudad de Córdoba, el instituto tiene centros presenciales en algunas ciudades cercanas a Córdoba. Ahí se hace entre las clases semipresenciales, que son entre 7, 8, 9 módulos, y las clases de distancia, que no hay ningún módulo. En esos centros que están a distancia hay 3, 4 clases presenciales, donde viajamos una vez por mes y tenemos un encuentro con el alumno. Igualmente, esas clases son o tienden a ser clases de código. Si bien termina siendo muchas veces clases en las cuales uno explica un tema, la idea es que en esa clase los alumnos puedan sacarse todas las dudas. Bien, y acá rápidamente les voy a comentar cómo está formada el aula virtual nueva. Eso es en la materia física 2, donde tenemos sobre esta columna todas las ventanas donde pueden acceder los alumnos. Ahí yo accedí a la presentación de la el segundo día. El primero aparece ahí el administrador, que tenemos docente, al alumno no llega no tiene esa pestaña, esa administración, esa línea. Nosotros podemos entrar, subir, modificar, ver la actividad de la clase. En esta presentación están todos los ítems que nosotros creemos que son necesarios. Presentación de la asignatura, presentación del tutor. Como nosotros le decimos que pongan una foto,
foto de alguna actividad deportiva que hacemos, para poder romper lo que ya tenemos que romper el programa, cómo se debe organizar el estudio, consideraciones para el cursado, el cronograma. Debe poner un contrato pedagógico. ¿Qué significa el contrato pedagógico? A las cosas que se debe comprometer el alumno y a las cosas que no debemos comprometer. En algunas le mandaba un contrato, nos devuelve firmar, más. Pero para que ellos lo lean. Entonces va a decir, yo tengo que ver tal fecha los contenidos, entregar los trabajos, pero también dice el docente tiene un tiempo para contestarme, tiene un tiempo para devolverme las actividades. Es un contrato mutuo para poder llevar un poco más en orden a la cuestión. Y luego le ponemos requisitos técnicos, que son los mínimos requisitos para poder conectarse al aula virtual. Hay que abrir cómo estaría presentado un programa. Si usted se compara ese programa con un programa de una aula, una materia presencial, los contenidos son los mismos. Lo que sí tenemos que adecuar los contenidos para que el alumno pueda entender, porque muchas veces en esta materia, yo no sé cómo se ven carreras humanistas. Se me ocurre que a veces es más fácil, pero es una sensación mía, leer un texto y entenderlo. En ingeniería hay textos que a veces no lo entendemos ni docentes, nos cuesta, tenemos que saber de qué tenemos que usar el alumno que es ese texto y empieza. Entonces lo que hacemos es bajar esos textos a PDF, donde hacemos toda una introducción conceptual. Luego de haber leído eso, puede encarar los textos por la bibliografía que nosotros recomendamos. Esta es otra materia, necesita uno. Esta la puse porque en este hemos abordado el problema del laboratorio. Problemas que no tenemos solucionados, que estamos trabajando. Pero ¿cómo lo abordamos? Pues nosotros declaramos ahí contenido, vamos a un capítulo, y nos va a aparecer en una parte del capítulo laboratorio. ¿Qué hacemos con el laboratorio? Presenciales no podemos. ¿Cómo hacemos para que el alumno pueda evaluar algo que no es que va a leer y va a contestar, sino algo que es una actividad física? De decir, bueno, tiene una moneda que estoy viendo la caída libre y le tomo tiempo. O tiene una moneda para arriba, o bueno, un montón de armo un péndulo y le mido la oscilación. Hay primero figura una autoevaluación. Esa autoevaluación son un montón de preguntas. El alumno la debe contestar y no le habilitamos lo que sea. Entonces el alumno va a contestar todo eso. Después que la contestó, nosotros sabemos lo que contestó, no se le evaluamos, pero sabemos que contestó, y habilitamos, acá puse una, de esta página web, o le habilitamos que se la puedan ver. Ahí se pone a estudiar las preguntas que nosotros le hicimos antes. Y por último, le volvemos a hacer la evaluación para la misma pregunta, pero ahí se le evalúa. Entonces nosotros podemos saber un antes y un después de los conocimientos en una experiencia que no es propia del laboratorio, pero sí una experiencia que ha tenido que hacer físicamente. Tratamos de buscar que esa experiencia sea con elementos que se puedan conseguir. En química hacemos, como en mi área, yo no conozco a detalle, pero se hacen experiencias donde las soluciones o los elementos se consigue, son de libre venta en una farmacia, entonces pueden experimentar algo y decir, bueno, yo quiero la conclusión. Esta materia tiene más relacionada con la parte del uso de la computadora.
Y ahí está a propósito, puse esta página para ver cómo nosotros seguimos hablando. Ahí van a ver el porcentaje de avance de cada alumno. Y la banderita roja a mí me indica que ha presentado una actividad de la que yo he solicitado. Y de eso ahí la corrijo, la apruebo, no la apruebo, y hago la devolución, no sé. Si volvemos a hacer una pregunta, se puede enseñar enseguida. Los que están mal en esto queremos que sí. Que nos falta mucho caminar, sí. Aprender, sí. Y vamos a hacer cosas bien y mal. Pero como todo, cosas nuevas, vamos a tener. Le vamos a invitar a Marcelo. Marcelo Zanelli, que es profesor de arte, música, inclusión y educación musical colectiva en la Tecnicatura en Dirección de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles a distancia de la Universidad Nacional de Avellaneda. También es profesor de la carrera de Pedagogía y Educación Social del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación, y desde el año 2003 trabaja en el proyecto de orquestas infantiles y juveniles junto a Claudio Spector y su equipo, ¿no? Ha trabajado en proyectos culturales en el campo de la música, las artes visuales, el teatro y la radio, y en instituciones públicas y privadas. También ha escrito para múltiples revistas y es un colaborador habitual de la revista La Tía, Cuadernos de Pedagogía de la ciudad de Rosario. Tiene libros publicados en colaboración y vinculados a temas educativos, y su formación de base es psicólogo de la UBA, además de músico y doctorando en el IUNA. En relación con este campo artístico y de conocimiento, recientemente hemos como incursionado con la carrera de arte y tecnología, con la cual tenemos, cuya directora es María Valdés, y entonces tenemos muchos puntos en común. Y bueno, un poco completamos un panorama bien variado. Bueno, ¿qué tal? Gracias. Yo no tengo un PowerPoint. Me da vergüenza ahora que yo pusieron el PowerPoint, pero sí después, si tenemos un ratito, les muestro una de las orquestas tocando en un DVD. Estamos dentro del repertorio, algo que no sea muy intenso y que sea popular de paso, y ven a unos chicos, a unos de los muchos que hay, tocando, vemos que o jazz o algún tango, ahora después. Por otro lado, mi presentación tiene un poco de historia, ¿no? Y la preocupación mía es pedagógica, entonces no voy a hablar tanto de la plataforma o de cómo están presentadas las cosas, porque por otra parte, escuchando lo que presentaron los colegas, tanto Jason, Silvia y Juan, el ingeniero, se parece bastante lo que nosotros tenemos planteado en la plataforma en la universidad, así que también hay un aula virtual, también hay foros, también hay una introducción a cada una de las clases, teniendo en cuenta por otra parte que nosotros trabajamos con músicos y que tienen una condición, por llamarlo de algún modo, que es que lean en 3 claves para poder dirigir. Por lo tanto, hay instrumentistas y ya tienen de base una formación.
Y además la mayoría tienen lo que habitualmente se denomina idoneidad y entonces pueden trabajar como músicos o dar clases. No todos terminaron el conservatorio, no todos fueron al conservatorio además, y entonces bueno, voy a ir leyendo algunas cosas que escribí. Cuando se aburran me avisan, voy a tratar de ser breve, porque esto no es muy breve, pero voy a hacerlo. En el 2013, les cuento un poco la historia, con Claudio Spector, que es el coordinador de las orquestas infantiles desde hace 16 años, la primera experiencia de orquestas en el campo de la educación. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Nuestra preocupación no es estrictamente musical, sino que es una propuesta, una oferta educativa de un bien cultural de alta valoración social que generalmente y por tradición están muy ligadas a ciertos sectores sociales y no a otros. Lo que no quiere decir que la música no atraviese a todos los sectores sociales, pero también es cierto que no todos tienen acceso a ciertos instrumentos. Por ejemplo, el oboe, para nombrar uno, no puedo nombrar otros, el fagot. Me gustaría nombrarlos todos, porque es muy lindo ver lo que pasa cuando uno da a probar, que la educación, entre otras cosas, yo pienso que se trata de eso, ¿no? De dar a probar cosas, y distribuir signos. Digo, una de las definiciones, perdón, yo por ahí soy un poco teórico, pero me gusta compartir esto, después, como es un foro, después podemos debatir. Pero una de las funciones, creo, de la educación, una de las claves es que distribuye signos para orientarse después en el mundo. Algunos los usan, otros no los usan, unos usan unos y otros usan otros. Entonces, en el 98, en medio de cierta debacle, por ser leve, porque no quiero entrar en temas, social, medio catástrofe, una de las cosas que se le ocurrió a lo que en aquel momento era SAP, en la ciudad de Buenos Aires, que quiere decir, es una sigla que quiere decir Zonas de Acción Prioritaria, que está tomado del CEP de Francia, que es lo mismo, digamos, con otras características, pero la idea más o menos es la misma. Era bueno ir a los lugares más golpeados por la crisis y llevar una oferta más allá de la demanda. O sea, no trabajar sobre la demanda, no hacer de la educación eso, sino ir con algo que el otro no me está pidiendo, que creemos que es una clave de la educación. Nadie pide la hipotenusa, no se levanta un día de la mañana y dice, quiero aprender, quiero saber qué es la mitocondria. Entonces, hay alguien que a uno le avisa que la mitocondria existe, que alguien estudió eso, y bueno, y por ahí algunos biólogos, o médicos, o lo que fuera. Todos los que hicimos el secundario, creo yo, tuvimos biología o botánica. Bueno, yo no soy botánico, pero tuve algunos amigos que se dedicaron a algo parecido a eso de la botánica. Lo descubrieron en la escuela. El papá era colectivero, botánico. El papá tenía el fondo, tenía rúcula, ahí en La Matanza. Entonces con Claudio y con en aquel momento Gladys Koch, los nombro porque creo que es importante nombrarlos, y Graciela Frigerio, implementaron en el barrio de Lugano esta opción musical, esta oportunidad, digamos, para un montón de personas, de chicos, y los convocaron de una manera más o menos informal, con un papelito que decía, el sábado se abre la orquesta en la escuela. Por supuesto, los padres de muchos chicos no los querían llevar porque no les creían. Decían, no me hagas ir a la escuela porque en la escuela lo que te dan es, en general, deportes, hay actividades recreativas, pero no creían que pudieran. Bueno, fueron, y el grupo de docentes, esto también es importante destacarlo, eran personas que eran músicos profesionales, dedicados básicamente a la música denominada académica, que no es la música clásica, porque hoy por hoy todas las músicas populares
y clásicas, que es un periodo de la música, se estudian en el conservatorio o en algunos lugares. Así que eran músicos profesionales, muchos de ellos músicos del Colón. Y entre los que estaba, y los nombro a propósito, Polizzi, que fue el concertino de la Sinfónica Nacional durante muchos años, Néstor Tedesco, que fue el primer chelista de esa orquesta también durante muchos años, aún hoy siguen siéndolo, Carlos Vega, que es un contrabajista que además es un tipo muy especial, y todos al mismo tiempo personas muy interesadas en la educación y en la docencia. Voy a leer. Entonces, reitero, 16 años atrás se crean las orquestas. ¿Qué pasó? No voy a leer. ¿Qué pasó? Los pibes empezaron los chicos y las chicas, ¿no? Que eran niños, niñas en ese momento. Empezaron a formar parte de una orquesta. En la música, en la educación musical, para los que alguna vez estudiaron música lo saben, es bastante solitaria la formación. Generalmente uno tiene que tocar muy bien para un día, con mucha suerte y viento a favor, tocar con alguien. Salvo en el rock, o en el folclore, o en el jazz, no sé, no, en el folclore se nota mucho, sobre todo los que viajamos por el norte y eso, que forma parte de la vida cotidiana y los grupos musicales se arman. Pero generalmente el conservatorio es meritocrático, hay una carrera de talento, entonces se seleccionan a las personas, y aquel que no tiene demasiadas condiciones, como no me gusta hacer este gesto, pero yo lo llamo flexión de dedos, como una flexión de dedos, el que no tiene condiciones, su ruta, ¿no? Que se compre un disco. Y entonces la idea en la educación no es esa, justamente yo he escuchado acá a los colegas, y sobre todo a mi ingeniero, yo pensaba, ahí como veía las materias, la complejidad de dar física, yo pensaba física virtual, ¿no? Me acordaba de la escuela y pensaba, ya en la escuela entendía poco, me imagino virtualmente y estar solo. Bueno, uno trata de armar una estrategia para que la gente no se sienta sola, ¿no? En el campo, en los entornos virtuales. Pero la formación musical es solitaria. Con suerte uno toca en una orquesta o toca con alguien más adelante. En este caso, las características de este proyecto es, uno entra a una orquesta, recorre los instrumentos, los profesores tocan los instrumentos que hay, de los que uno dispone. Esto es público, también hay que hacer hincapié en esto fue algo que el Estado se hizo cargo, y aún hoy se hace cargo en la ciudad con muchas dificultades actualmente, y a nivel nacional con otras dificultades diferentes, pero con una voluntad de que la gente tenga acceso, los niños y niñas tengan acceso a eso. Entonces entran a una orquesta y eligen un instrumento sobre la base de sus propios pareceres y gustos. Claro, cuando el clarinetista, el profesor le muestra el instrumento y toca una pieza, y toca la Pantera Rosa, todos quieren y eligen el clarinete, porque es para clarinete. O tocan la música del Chavo, que no sé si se acuerdan, bueno, es de Beethoven, entonces eligen, en aquel momento no me acuerdo, y también por una cuestión de empatía con los propios. Bueno, finalmente, estos chicos pasaron los años, hay algunos que están desde que empezó, y son músicos extraordinarios, que además están formados para tocar en una orquesta, porque tocar en una orquesta requiere un aprendizaje extra, que no es solamente ser un instrumentista. A esto le voy a agregar la cuestión más educativa, que me parece clave, que es lo que produce en términos subjetivos, que no es una palabra que a mí me guste mucho, ni trato de no usarla porque todo el mundo habla de eso, y yo muy bien, no sé, me parece muy discutible todo lo que se dice, pero hay un cambio en la escena personal, en la forma
de pararse frente a los demás y frente a uno mismo. Es decir, que los chicos aprenden a leer música, a ejecutar un instrumento, a mirar a un director, a escuchar a la fila y a escuchar a la orquesta. Aunque el chiste de que el contrabajista que se jubila y va a ver una obra en la que tocó toda la vida y la escucha por primera vez y dice, che, qué buena es esta obra, yo nunca la había escuchado. Porque bueno, él tocaba su parte de contrabajo y se iba. Nosotros tratamos de que eso no pase. Finalmente, muchos de estos chicos, la idea nuestra también es incorporarlos, no solo que algunos se dedican a la música profesionalmente, sino que otros tienen intereses que están vinculados más a... Debo haber dicho algo malo. Sino que se dedican a la docencia. Y entonces, cuando empiezan a dar clases, descubren que, bueno, que terminaron el secundario, pero que no tienen nada que los habilite, que tienen idoneidad, pero necesitan algún tipo de legitimación, de cosa institucional, de certificado, que diga vos sos músico, podés ser docente, bueno. Entonces, hace varios años con Claudio empezamos a pensar cómo podíamos armar una tecnicatura que a muchos de los chicos les permitiera tener algún tipo de certificación de eso que conocen. Pero al mismo tiempo, como existe un proyecto a nivel nacional, que son las orquestas del Bicentenario, no sé si ustedes escucharon el himno que se grabó, bueno, esas son chicos que forman parte de la Orquesta del Bicentenario, que tiene 8 años de antigüedad ahora. Y entonces, la virtualidad, ahora llego a lo virtual, tiene la posibilidad, o nos brinda la posibilidad de trabajar a nivel nacional y con países limítrofes, en este caso porque hay personas de Uruguay y de Chile haciéndolo. Chile, que además, por otra parte, un breve digresión, tiene una historia, la más hermosa de las historias con la música, que es Jorge Peñagem, que fue el creador de las orquestas infantiles de La Serena. Un tipo que lo mata Pinochet en esa caravana de la muerte famosa, y esa orquesta en la que Peñagem trabajó y hizo arreglos ad hoc para que los chicos pudieran tocar obras importantes de la música universal, pero con arreglos que pudieran detectar, obviamente, sin modificar la música, pero arreglos que fueran accesibles para los chicos. Esas orquestas, que eran gratuitas para chicos de sectores populares, hoy existe la orquesta y se llama Instituto Peñagem de Música, no sé qué, pero es caro, es para una élite y es caro. Y lo que hacen es, los chicos pobres que tienen condiciones, es decir, si uno es Messi o Carlitos Tevez, puede entrar a ese equipo de fútbol o no. Nosotros, insisto con esto porque es clave en esta presentación, que es el aspecto educativo, ¿no? Los norteamericanos sacaron en época de Bush la educación artística de las escuelas, la fueron recortando hasta que prácticamente no quedó nada. Ahora hay unas instituciones, ONGs o como se llaman, intermedias, que intentan reponer, porque ahora la palabra es esa, reponer el arte en las escuelas, porque detectaron que la no enseñanza artística genera algunos problemitas en términos comunicacionales y en términos de concentración, de adquisición de cierta disciplina, en fin, de autocontrol, ¿no? Entonces, armamos con Claudio un programa, vamos por la materia 9, la carrera tiene 15 materias, y se las leo las materias. Una es arte, música, y yo preferiría que se llamara arte, música y educación, pero por ahora se llama arte, música e inclusión. Yo parto de la base, además, que la educación
es inclusiva, en este caso entonces sería como decir dos veces lo mismo, pero bueno. Arte, música e inclusión, que son historia musical, les leo la materia. Historia musical, análisis musical, trabajo social comunitario. No se olviden que esto es para formar directores de orquestas infantiles en proyectos no solo dentro del marco de lo escolar, sino también en clubes, fundaciones, sociedades de fomento, municipalidades. Es decir, es amplio en ese sentido. Por eso hay unas materias que son más teóricas, otras que son más estrictamente musicales. Otra es lectura, reducción y ampliación de partituras, técnica en dirección musical 1, organología, idioma 1, técnica de dirección musical 2, arreglos instrumentales y vocales. El proyecto a nivel nacional es de orquestas y coros. Educación musical colectiva, que esa es una materia que tiene un aspecto musical y un aspecto teórico, que es una que doy yo junto con la primera y junto con Claudia. Técnica de dirección musical 3, idioma 2, música en Latinoamérica y en Argentina, técnica de dirección musical 4. Bueno, todo lo que escucharon en relación al campus es muy parecido. Nosotros para cada una de estas materias tenemos un equipo. Una de las cosas claves de cómo trabajamos es, está de moda trabajar en equipo. Hace muchos años que uno escucha trabajar en equipo, hay que trabajar en equipo, lo bueno de trabajar en equipo. Los futbolistas siempre hablan del equipo, metieron 4 goles y están recontentos, pero no se animan a decir, menos mal que yo metí los 4 goles. Nadie los reconoce. Es decir, hay una cosa con el equipo. Yo personalmente creo que es bueno trabajar en equipo, obviamente, no voy a negar eso, pero también creo que tiene una carga ideológica y que depende, hay bastantes variables para pensar el trabajo en equipo. En el marketing se la pasan hablando de equipo, en el trabajo editorial, en los editoriales hay mucho trabajo en equipo, pero si vos no vendiste 100.000 libros, a fin de año te rajan. Y hay alguien que te raja y no sabés quién es. O sí sabes quién es decir, que hay un jefe en el equipo. No quiere decir que no hay jerarquías, las hay. Entonces, tomado con esa salvedad, nosotros consideramos que el trabajo en equipo, en este caso, como tiene muchas aristas y muchas complejidades, pensaba en el ingeniero y pensaba en esto de dirigir una orquesta, virtualmente dirigir una orquesta supone no solo una cuestión musical, sino también movimientos, una cosa, no sé si la palabra correcta es kinestésica, ¿no? Hay que mover, poner las manos, tener una actitud, pararse frente a un grupo de instrumentistas. Por otro lado, con esto avísame cuando termino, pero 5 minutos más. Hay una cosa también clave en este asunto, que es que desde el inicio del proyecto, cuando no había virtualidad posible, ya establecíamos un debate y una discusión también con la tradición en la formación musical, ¿no? Esta cosa que les decía al principio de lo individual, la selección, el talento, ¿no? el mérito. Entonces nosotros, sobre todo lo individual, nosotros decíamos, se puede enseñar colectivamente, no hace falta enseñar de a uno, se puede enseñar a un grupo de chicos. Para los que vienen de una formación tradicional fue un desafío, y sigue siendo un desafío, porque uno la historia no la escribe de una vez y para siempre, y entonces todo el tiempo estamos viendo cómo hacer para que tenga o obtener, me cuesta usar algunas palabras, pero pongámoslas ahí como flotantes, obtener algún tipo de resultado. Nosotros aspiramos a que los chicos sean buenos instrumentistas, no es que no nos importa eso, no es que nos importa nada más que los chicos atraviesen una experiencia artística, musical y conozcan algunas cosas y listo. Tratamos
de hacer lo mejor que se pueda y aspiramos a que los chicos tengan la misma aspiración, es decir, los chicos toquen lo mejor que puedan tocar, para lo cual hay que laburar mucho. Y entonces, cuando uno prepara una tecnicatura para que se puedan armar proyectos musicales, tiene como estas patas, la musical, pero también tiene la pata más pedagógica, más filosófica, más de debate. Cuando nosotros armamos el programa, y esto es algo que yo lo traje escrito, entendemos, ¿no? Todos entendemos que las propuestas de enseñanza para la modalidad se producen en equipo, como les decía, a partir de 3 tipos de saberes. Estos son los saberes: los vinculados al oficio en el que se están formando los estudiantes, que es la música, y la dirección orquestal, los relacionados con enseñar en entornos mediados por las tecnologías, que ese también es un desafío para nosotros, y los que nos permiten diseñar propuestas didácticas para estos sectores que les mencionaba, que habitualmente están excluidos no solo por una cuestión económica, sino también por una cuestión de distancia. Hasta no hace mucho tiempo, salvo Córdoba, Tucumán, Rosario, Mendoza y Buenos Aires, no era fácil estudiar música. Y eso siempre y cuando uno viviera cerca de la ciudad, de la capital, porque acá había en Morón, en La Plata, bueno, el hijo de Carlotto está en Olavarría, pero yo no sé ese conservatorio cuántos años tiene. Y después en Capital. Y lo mismo pasaba en Córdoba, en Tucumán, bueno, y así siguen las 4 o 5 lugares. Después, uno podía ser dueño de 100.000 hectáreas de campo, pero no tener acceso a un profesor de violín, a no ser que viajara. Así que no es solamente un problema económico. Lo que nos permite el entorno virtual es llegar a un montón de personas. Insisto con que esas personas tienen un conocimiento previo, porque si no... Pero muchos de nuestros chicos quieren ser directores o quieren estudiar algunas cosas pedagógicas para ser mejores docentes. También nosotros trabajamos con una persona que diseña los materiales, yo mismo o Claudio o cada uno de los profesores de estas materias que les mencionaba escriben una introducción a cada uno de los textos, a cada una de las clases. Nosotros vamos por el 3er cuatrimestre recién, ¿no? Hubo un primer cuatrimestre el año pasado, el segundo del año pasado y estos 2 cuatrimestres actuales. Hay mucho material bibliográfico, los músicos, no quiero ser prejuicioso, pero pueden leer partituras durante horas, pero cuando uno les da más de 4 o 5 páginas, se ponen un poco nerviosos. No todos, pero algunos sí, y entonces me dice, pero escuchando un montón de páginas, son como 20 páginas. Y le digo, pero si estuviste 4 horas sentado tocando no sé qué de Beethoven, ¿viste qué me está diciendo? Bueno, la cuestión que empezaron a leer, y por supuesto los que no tenían el conocimiento de esos autores, les parece muy interesante. Pero nosotros tenemos que trabajar sobre esos textos. Entonces, cada clase tiene una apertura, que me escribo habitualmente yo o Claudio, que anticipa un poco lo que van a leer, un poco lo que van a escuchar, un poco lo que van a trabajar. Después hay unos foros. Por mi forma de ser y por la forma de ser de algunos de los profes, hay un director español que nos ayuda, que colabora y que además trabaja como director y da una de las materias de dirección, que es un director muy conocido, y también hay algunos profesores invitados. Nosotros escribimos, y escribimos bastante, y los foros tienen, yo miraba ahí los foros, son iguales, uno cliquea y se abre, pero introducimos el foro. ¿Introducimos el foro de qué manera? Primero bajándole un poco el precio, entre comillas, a los autores que damos para leer, porque algunos resultan un poco intimidantes. Un sociólogo de la cultura, el otro un filósofo que piensa no sé qué, que Kant y la música, o Nietzsche y la música. Entonces
quedan como un poco así, atareados o atravesados por eso de un modo incómodo. Nosotros introducimos brevemente y tratamos de que la gente se lance a pensar, que para eso está el foro. Y después una cosa que a mí sí me inquieta, porque yo mismo lo experimento, es la soledad de algunas, la posible soledad y la ilusión de comunidad que generan los entornos virtuales, ¿no? Que uno tiene 1000 amigos en Facebook, pero organizas una cena y vienen 2. Entonces no tenés 1000 amigos. Y cuando te da un infarto y te ponen en terapia intensiva, no van y hacen cola en la puerta para visitarte los amigos de Facebook. Entonces es medio raro eso. La idea nuestra es que realmente haya un intercambio. Yo escuchaba recién cómo se alienta el intercambio entre los alumnos, ¿no? Bueno, acá nosotros alentamos mucho el intercambio entre los músicos, y como muchos músicos tienen cosas grabadas, ponemos una foto. Yo puse una cuando tenía pelo, obvio, porque esa también es una ventaja, que uno elige la foto en la que salió bárbaro, que otra porque feo. Entonces todos los alumnos son lindos y lindas, porque todos ponen una foto preciosa, y además todos aclaramos que esa foto salimos demasiado bien, eso ya es gracioso. Tratamos de que haya un buen clima, hay un nivel de exigencia como si fuera presencial. Nosotros también podemos ver quién entró y quién no entró. Hay estadísticas de eso. Yo me fijo poco, tengo que confesar que me fijo poco en eso. Y una cosa que me di cuenta que es interesante, y esto lo descubrí, ustedes probablemente ya lo sepan, es que tenemos muchas dudas gramaticales, ortográficas, y a veces ni siquiera nos importan, y entonces nos lanzamos a escribir los trabajos prácticos. Yo no corrijo en el foro errores de ortografía, no hago eso, obviamente. Pero cuando mandan trabajos escritos, por ejemplo, una de las tareas que es interesante es diseñar una propuesta para llevar a algún lugar y decir, bueno, mira, te traje una propuesta escrita, porque nos gusta o no, nos piden por escrito las propuestas. ¿Me equivoco? No, te lo piden por escrito porque dicen, no, mira, yo necesito todo escrito. Ya está, ya termina. Entonces, mandé un tutorial que dice, pasen el corrector en Word, que más o menos les corrige los errores de ortografía, porque le mandan a un intendente, que también el intendente es pero que el intendente los tenga está bien, pero no quiero que nosotros mandemos cosas que están mal. O sea, no nos prendamos en eso. Así que para redondear, casi toda la plataforma nuestra es muy parecida a la que planteó el ingeniero recién, realmente muy parecida, con una diferencia, que nosotros tenemos la posibilidad de ver, por ejemplo, técnica en dirección, ¿no? Cierta postura corporal. Cada alumno puede grabarse con el celular o con la cámara de la web, es decir, la camarita de la máquina, y poner la postura inicial, cómo empieza, cómo arranca. Si están trabajando pueden mandar un video. Es decir, trabajamos con casi todos los formatos de audio, video y texto que hay a disposición. PDF, trabajamos mucho. Después se trabaja mucho con los programas de música, que uno puede directamente mandar un arreglo escrito en la computadora al profesor de organología y entonces se corrige sobre eso. Lo mismo me pasa a mí cuando mandan cosas de música, que se mandan muchas cosas grabadas. Por otro lado, una cosa que insistimos mucho es que participen de los foros. Yo manejo muchos. Los foros de las dos materias me gusta manejarlos a mí, porque me gusta iniciarlos yo, y lo que hago, y esto es como una recomendación para todos quienes quieran trabajar virtualmente, tengan cuidado con lo de los mails, porque me llegan 14.000 mails por segundo, y a veces me asusta un poco. Lo que hago es, agrupo las respuestas, esto es práctico, no sé si sirve para algo, pero se los cuento, agrupo las respuestas, veo qué temas son los que resultan más complicados, y contesto en conjunto. Y a veces pido disculpas. Cuando aparece un problema muy específico o alguien me escribe por mensaje interno, o sea que me llega a mí solamente,
contesto por afuera del grupo, o cuando tengo que hacer una observación que puede ser un poco dolorosa o no, yo trato de que no lo sea, lo hago, es como llamar a un alumno aparte, ¿no? Decirle, che, mirá, lo voy a preguntar de cualquier cosa. Bueno, eso también lo hago, pero no adelante de todo el mundo, digamos. Una cosa que me olvido y termino con esto, pero no me quería olvidar. Pero ya me olvidé. Bueno, si me acuerdo lo digo después. No es muy distinto a cómo se enseña todo. Una cosa, hacemos mucho hincapié en el intercambio entre los alumnos, pero además en el intercambio de sus propias experiencias, no solamente de que se manden una carta o que se pongan en contacto para conversar, que lo hacemos, porque conversar también es un arte, pero sí que se manden, porque hay mucha gente que tiene discos grabados, que tocan en lugares y qué sé yo, y entonces eso genera una especie de comunidad. Ahí sí yo creo que se genera una especie de comunidad. Y lo último que quiero decir, con esto cierro, vinieron a rendir porque hay una instancia presencial que es escrita y otra instancia que es el primer encuentro de dirección. Vienen con una selección de cosas que determinan los propios estudiantes, los propios músicos, y al azar el director elige algunos arreglos que traen escritos los alumnos, y hay dos pianistas y ellos dirigen a dos pianistas. Y el final, en algunas materias, es escrito con notas periodísticas, con análisis más semióticos o semiológicos, si uno quiere, y traemos una orquesta de chicos para que los estudiantes practiquen las obras con una orquesta real, ¿no? Eso es muy importante. O sea que es todo virtual, pero también hay unos momentos en los que no se puede sino reunirse. Y por otro lado, cuando vinieron a rendir una chica de Uruguay, me trajo un recuerdo del Museo de Torres García, y uno que vino de Mendoza me trajo una botella de vino. Así que también pasa que entre paréntesis, mi hijo se fue a comer una pizza, lo de un amigo, y se la llevó en la botella. Y yo le digo, che, el vino ese que me regalaron, me lo tomé. Y ahora rico, no sé si era rico. Bueno, esas cosas también pasan. Bueno, y después si quieren... Vamos a hacer un ligero cambio de escenario. Y nos vamos a sentar los cuatro y con un costadito. Le vamos a hacer un diálogo, aunque sea más breve que el que imaginamos siempre cuando inventamos estas cosas.
si hay algo que le gustaría hacer que supere lo que están haciendo hoy y que mejoraría la calidad de la experiencia, tanto de enseñanza como de aprendizaje. Es decir, si pudiesen dar un paso más, ¿qué cosas les gustaría hacer? ¿Qué recursos les gustaría integrar? ¿Cómo quisieran que sea la experiencia un tanto diferente a como la viven hoy? Que si pudiesen soñar, ¿qué les gustaría? Si no hubiese el límite económico, no sé si vos has estado en lo que es las teleconferencias, que uno está sentado en una mesa y la mesa está dividida con varios televisores y del otro lado, y hasta le podemos ver lo que está escribiendo en un papel. Llegar a un nivel de teleconferencia con los alumnos sería incluso para nosotros, pero para la orquesta, verlo al director moviéndose sería fantástico. Lo que pasa es que ahí estaríamos soñando mucho. Y las dos cosas que vos decís, yo concuerdo con lo que vos decís, es más como docente, y yo comparo cuando uno da presencial y a distancia, es mucho más el tiempo que uno necesita de clase. Entonces llega un momento que el docente, no porque no quiera, sino porque el tiempo es tirano, por un problema económico, porque muchos de los docentes no dan una materia, tienen que dar varias. Eso es algo que nos puede contra. Pero en lo que yo hablé de los laboratorios en la sede, tener laboratorios chiquitos donde los alumnos pudieran viajar a una sede que esté cerca que concentre, pero tener esos equipamientos es tener duplicados los equipos y, por decirte, un carrito donde hay un autito que pasa por una pista, que es un riel, donde por sensores ópticos se mide cuando sale y cuando llega, y uno puede hacer trabajos de cinemática, ver la velocidad, la aceleración, está hablando de 4 segundos. Entonces, si uno tuviese un presupuesto sería muy distinto. Lo que yo creo que la estrategia y la reinventar cosas es porque no tenemos presupuesto. Si bien hay que crecer mucho, yo creo que es una limitante importante, que se podrían hacer muchas cosas más. Y formar, si bien ahora hay una línea de subsidios para armar grupos de investigación en aulas virtuales y para laboratorios, que hay un instituto junto con la Universidad Nacional de Córdoba, nos presentamos, pero también esos recursos, si bien ayudan, siguen siendo limitados. Me gustaría decir que el recurso sincrónico también me produce curiosidad. En el ámbito de lo médico también agregaría una cosa que rompería con una intimidad que siempre, vamos a decir, lo que sucede en el consultorio entre el médico y el paciente, que puede ser interesante, pero que por otro lado también como docentes te queda la delicadeza de cómo aportarle al alumno algo que le sume, porque como con el alumno no tenemos esa cercanía física, cada comentario le falta el tono, lo que está escrito, y entonces uno dice, ¿cómo le llegará que yo comente lo que estoy viendo? Y a veces se arma una confusión ahí, confusión cotidiana, ¿no? No quiere, lo que pasa es que en este momento sucede en lo virtual. El encuentro con los alumnos siempre nos da como curiosidad. Esta foto, nosotros no hemos logrado que el 100% de los alumnos suban la foto y no sabemos por qué, porque nunca nos confiesan. Y entonces, por eso por ahora hemos conservado en nuestro cursito la posibilidad de presencial, pero vamos ahí, estamos pensando.
me parece que requiere como una vuelta a la roca que no sé si se lo va a ocurrir ahora en este momento, pero sin duda que la inversión en tecnología facilita cierta cosa de la enseñanza, del aprendizaje, y eso en el campo de ellos más todavía, y en el nuestro, en la parte de dirección, me parece que sería interesante tener esta posibilidad. Sí, estaría bien, pero no lo veo tan importante, porque si la parte de dirección sería clave, porque no estaría tan demorada como cuesta, o sea, estaríamos todos ahí, el lector español no tendría que preguntarse de los carteles, cualquier lugar del mundo, suponiendo que hubiera buena conexión. Sí, hay una pregunta yo, la verdad, lo que necesito hacer, porque son 3 campos, me encantó el título del bloque, justamente son 3 campos, por ahí el de salud, que tiene más trayectoria en el uso de las metodologías virtuales, pero efectivamente está solo para la élite del campo de salud, en general, ¿no? Si no es este grupo, o sea, creo que es feliz, es carísimo, sobre todo tiene que, yo soy de Río Gallego, tiene que venir de Chubut a viajar y hacer un seminario, que es realmente caro. En lo de ingeniería hay muchas experiencias y con posibilidades reales de encargarlo, me parece bien que los ingenieros se animen a decir que es posible, porque el problema más grande lo tenemos nosotros mismos, no es ni la tecnología, ni las condiciones, y ahora voy a decir algo de las normas, de las regulaciones nacionales, pero en realidad seguro que es posible porque existe eso y que es muy buena calidad. Y además, ya aquí en Argentina hay gente que tiene laboratorios remotos, porque yo estoy estudiando una materia de robótica y nuevo robot que está en el laboratorio del otro. Y eso, en principio, ya debería ser una herramienta también para la sociedad. Obviamente que a veces la virtualidad es la excusa. Y en el caso tuyo, realmente te felicito, creo que el programa de Mariales, de las orquestas radiales es transformador de todo el país. No tenemos una experiencia muy parecida y o sea, no llegamos a la implementación, así que después voy a ver los datos exactamente, pero tenemos la demanda del director de ese programa ya, cuando dirige la orquesta es un histérico total, pero cuando dirige la orquesta de radio es un divino total, que se banca lo que se tienen que bancar los directores de la orquesta de radio, pero que después tienen los mismos problemas, no es los acompañantes que tienen la falta de. Yo la pregunta que ella hace, ustedes esta solución ya la tienen, mi universidad es el espacio para hacer para la casi
un estudiante mío probablemente esté en ese lugar. Pero efectivamente genera unos actos ideológicamente, si se quiere. Nosotros, digamos, el Estado no dimensiona dónde tiene sus estudiantes. Sus estudiantes no son visibles más que para ellos mismos y sus familias. Entonces las comunidades piensan que no tienen oportunidades de hacer uso de sus derechos, aunque ayudando, digamos, la educación superior es considerado un derecho en la Argentina, y por lo tanto es muy importante visibilizarlo en la región, porque si no, digamos, es cierto, cuando se ha recibido y se recibe, porque también es cierto que muchas veces entran a trabajar antes de que se reciba, uno lo encuentra, pero ese trabajo que habitualmente hacíamos mucho en la universidad y que se volvió a recrear en estos últimos años respecto de la responsabilidad social y la intervención social del estudiante universitario más allá de esas asignaturas, alguien que es virtual